Bueno, este es el vídeo de la semana 15, la última semana de esta asignatura de evangelización. Parece mentira, pero bueno, ya estamos completando el final de la asignatura. Eh, Así que este vídeo pretendo que tampoco sea demasiado denso y bueno, simplemente es una especie de repaso general de lo que hemos visto en la asignatura. Por ir a lo concreto, en la guía de la asignatura se nos plantea una especie de resumen en base a dos conceptos, el poscristianismo y el posmodernismo. Bueno, creo que a lo largo de la asignatura hemos hablado suficientemente sobre el contexto de la sociedad contemporánea en la que vivimos y creo que bueno, podéis leer la guía pues, y hacer vuestra propia evaluación sin demasiadas consideraciones por mi parte. Eh, yo simplemente decir que respecto al tema de la posmodernidad o posmodernismo, el tratamiento que a veces aparece en determinados autores o textos, simplemente decir que yo no pienso que estemos en una posmodernidad como un periodo completamente distinto, desconectado de la modernidad primera, eh, sino que estamos en un proceso o una segunda fase del mismo proceso, no tanto como una etapa distinta o diferente. Por eso me gusta hablar de tardomodernidad o modernidad tardía más que posmodernidad, que es un concepto que a veces se maneja con la clara intencionalidad de tener una posición no solamente crítica respecto a la modernidad, sino una pretensión de deconstrucción de esa modernidad. Y también ocurre con el otro concepto de hipermodernidad, que es el concepto opuesto, en el que usan aquellos autores que quieren seguir teniendo una afirmación positiva de la modernidad y que entienden que estamos en un proceso en el que los valores de la modernidad, lejos de disminuir, se han desarrollado con mayor intensidad que la de la modernidad primera. Yo creo que es más operativo hablar de modernidad tardía para establecer una continuidad en el proceso en el que estamos, aunque evidentemente hay aspectos diferentes de lo que podría ser el primer periodo o la primera modernidad. Bueno, eso lo dejo como mera reflexión así muy rápido. Evidentemente esto hay muchísimos textos que podéis consultar y si tenéis interés podéis preguntarme. Respecto a lo que es la asignatura y el tratamiento que hemos llevado de la evangelización en sí, pues nos dice como conclusión en la guía que si estabas esperando técnicas ingeniosas o nuevos métodos evangelísticos, probablemente te sentirás decepcionado. Por el contrario, si estabas queriendo tener una oportunidad de pensar más a fondo sobre la práctica de la evangelización en la sociedad contemporánea y sobre los principios en que ésta pudiera basarse, esperamos que hayas encontrado material que te estimule. Y esto es un poco la idea, ¿no? Más que tener un nuevo método, unas nuevas pasos pragmáticos de 1, 2 y 3 respecto a cómo desarrollar la evangelización, queríamos sobre todo comprender la sociedad contemporánea, tener mejores categorías de pensamiento y categorías analíticas para analizar cómo es la sociedad en la que vivimos, y por otro lado pues hacer a partir de ahí una reflexión sobre lo que es la evangelización y qué evangelización es necesaria para ser efectiva en esta sociedad contemporánea en la que vivimos. Como dice la guía al final, estarás en una mejor condición de servir si en lugar de esperar tener todas las respuestas correctas, te das cuenta de cuáles son algunas de las preguntas acertadas que hay que formular. Sin embargo, el hecho de hacer preguntas puede desembocar en la impotencia y tener un efecto paralizador si está desconectado de la acción. Este es el contexto anglosajón, que siempre es un contexto muy pragmático, que no deja de tener su razón, siempre y cuando no lo tomemos con cierto equilibrio, por lo menos esa es mi opinión.
El desafío que se encuentra ante ti es el de participar en un proceso de acción y reflexión, evangelizando de forma creativa y sensible y aprendiendo de tu experiencia. Dios quiera que este proceso que ya haya comenzado a través de alguna de las lecturas y de los trabajos con los que te has encontrado en esta asignatura. Y bueno, este es un poco el deseo también mío, ¿no? El deseo de que hayas podido encontrar una asignatura sólida desde el punto de vista académico, rigurosa desde el punto de vista intelectual, que os haya estimulado a conocer mejor la obra de Peter Berger, y que algo que hayamos leído, aprendido, nos haya iluminado acerca de comprender la sociedad en la que vivimos y cómo en esta sociedad podemos y debemos realizar la tarea de la evangelización. En esta última semana también os traigo un artículo sobre la obra de Peter Berger, pero no de Peter Berger, es de otro autor, Damian Seton, que se llama Rupturas y continuidades en la sociología de la religión, de Peter Berger. Y traía este artículo porque es una especie de resumen de todo lo que hemos visto acerca de Peter Berger en esta asignatura, y creo que puede ser un buen punto de cierre para todo lo que hemos visto. Como nos recuerda el artículo, en este autor, Peter Berger constituye un modelo de análisis sociológico de la religión, de la sociología de la religión, que se inserta en el paradigma de la sociología del conocimiento. En esta asignatura, que se escapaba fuera de nuestras temática, no hemos visto el corpus teórico, el aparato teórico de Peter Berger, que comparte con Thomas Luckmann, sobre todo expuesto en su libro La construcción social de la realidad. Pero si tenéis un cierto interés, pues quizás encontréis cuando termine el curso tiempo para leer algo en ese libro. No hemos tratado nada de eso porque no se trataba de hacer una asignatura de sociología como tal, y por lo tanto no hemos visto eso, pero que sepáis que así se llama el paradigma en el que Peter Berger está encuadrado, y que toma pues influencias de otros autores previos como Durkheim, Weber, Marx, Schutz, Mircea Eliade, Arnold Gehlen y George Herbert Mead, entre otros. Sobre todo estos autores principales, unos hemos visto más que otros en esta asignatura también. Os digo, la obra de Berger es muy amplia y sería imposible verlo en una sola asignatura. El Dosel Sagrado es la obra fundamental de Berger respecto a su sociología de la religión, que se completa con una obra que no está traducida al español, que es The Heretical Imperative. Este libro es del año 1979 y completa ese marco de la sociología de la religión de Berger. En el Dosel Sagrado es esa obra de sociología de la religión de Berger, que desarrolla lo que él trabajó a nivel teórico con Thomas Luckmann en el libro que ya hemos dicho, La construcción social de la realidad. Ahí nos dice que la sociedad, como parte de la cultura no material, se define como el conjunto de significados humanos externalizados a través de las instituciones sociales y de los procesos sociales. Habitar la sociedad implica habitar el universo de significados mediante el cual los individuos definen la realidad. Este es un concepto que hemos manejado constantemente a lo largo de nuestra asignatura y creo que es muy útil entender que como seres humanos somos seres sociales, y como tales habitamos no solamente un mundo de facticidades, de hechos o de objetos, sino sobre todo de significados, mediante los cuales los individuos, las personas, definimos esa realidad, y en función de esa realidad que hacemos, también vivimos. No es una cuestión exclusivamente, y esto siempre lo hemos visto, Berger se opone a una visión netamente idealista, aunque hay algunos autores que lo definen como neoidealista, pero en realidad él se opone a esta visión.
No es solamente que nos ocupamos de lo que los individuos piensan o creen, sino que lo que los individuos, la manera en que los individuos definen la realidad, no solo desde su construcción personal o individual, sino en ese universo común de significados que habitamos y que construimos en nuestra relación intersubjetiva unos y otros, en función de esa definición de la realidad vivimos, y vivimos tanto patrones de pensamiento como de comportamiento, así como las instituciones, los roles o las identidades se le aparecen al individuo como realidades externas, objetivas, que imponen sus pautas de comportamiento en ámbitos particulares de su vida. Esto nos lleva también, como ya también hemos comentado en alguna ocasión, a ver que lo que después de Berger, Luhmann, se ha llegado a denominar como el paradigma constructivista o construccionista, en la que se tienden a diluir la realidad objetiva de la sociedad para reducir todo a lo que son las construcciones subjetivas de los individuos y a una lucha por el poder en el espacio público. No es, aunque se invoca a Berger como precursor, pero en realidad no es en ningún caso su intencionalidad. Siempre Berger dejó muy claro, aparte en sus obras, también en entrevistas, que se desmarcaba completamente de ese paradigma constructivista, construccionista, que para él existen realidades externas, objetivas, y que se manifiesta la conciencia del individuo a través de las instituciones, los roles y las identidades. Que esas instituciones, que esos hechos objetivos existen, están ahí, que se le oponen al individuo, y que por supuesto la sociología como ciencia empírica trata también no solamente desde el punto de vista interpretativo o hermenéutico, sino también de los hechos, a través de el estudio empírico, a través de los datos y de los hechos, de los estudios tanto cuantitativos como cualitativos. La actividad humana es una construcción de mundos precarios que se sostienen en la conversación con los otros, en un constante diálogo, conversación con otros. El mundo es un nomos, es un orden significativo que permite a los individuos ordenar su experiencia. En la sociología del conocimiento no existe una experiencia única, privada, individual, sino que toda experiencia es una experiencia que está ordenada en esa ordenación que se realiza en la relación intersubjetiva de los individuos en el espacio social a través de las instituciones, los roles y las identidades. Se construyen, por tanto, esquemas interpretativos que orientan la construcción de interpretaciones acerca de lo que ocurre. La nominización, es decir, la construcción de significado, es la principal actividad de una sociedad. Sin esta nominización, sin esta construcción de significados, la sociedad no puede mantenerse, porque la falta de sentido, la falta de orden, supone siempre una quiebra, una amenaza para el orden social. La religión aparece, por tanto, cuando a esta cosmización, a esta ordenación del nomos, se le otorga una legitimación sagrada. De forma manera que el mundo socialmente construido aparece ante los individuos como sagrado, por tanto inmodificable. Ya Berger había señalado la precariedad de los nomí, las cosmizaciones que construye la sociedad, lleva la necesidad de la proyección de legitimaciones. Y una de las funciones principales de la religión es la de la legitimación de la orden social. Y aquí, en este sentido, Berger sigue profundamente a Durkheim.
Sin embargo, frente a ese orden social, el cuestionamiento de la realidad social es intrínseco al ser humano. Son los niños, como mi niña que tiene 5 años, que constantemente me pregunta el porqué de las cosas. Papá, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En esa fase de los niños, cuando están cuestionando el porqué, cuando toman conciencia de que hay un otro que más allá de sí mismos y que ese otro tiene una dimensión social. Pues en ese sentido empezamos a cuestionar el porqué de las cosas son como son. Eso es inherente a la condición humana. Pero también los adultos olvidan las legitimaciones. Por eso es necesario una constante reafirmación del orden social a través de las legitimaciones. Y todas las sociedades tienen una construcción de esas legitimaciones, de ese proceso de socialización en el que somos socializados, inculturados de pequeños en un conjunto de instituciones, de roles y de identidades que están sustentados por una definición o unas definiciones de la realidad concretas, que son siempre precarias, que están siempre puestas en cuestión tanto por los individuos como por los propios desarrollos, procesos sociohistóricos, y que por tanto es necesario la construcción de esas legitimaciones. Pues bien, la religión, una de sus funciones principales es la legitimación de esos órdenes, esas ordenaciones sociales. Por supuesto, en las sociedades modernas esa ordenación, esa legitimación ya no solamente es religiosa, como en las sociedades premodernas, mayoritariamente son seculares, pero la religión sigue cumpliendo con esa función de legitimación. Lo único que ocurre es que en la sociedad moderna ya no es posible una legitimación única, absoluta, totalizadora del conjunto de la sociedad, porque ya no hay un orden social único, una única definición de la realidad, sino que hay una pluralidad de definiciones de la realidad. Por lo tanto, la religión implica la construcción de un universo de significado entre el cual se recubren de sentido las situaciones marginales experimentadas por los individuos. Esa sería otra de las funciones de la religión frente a las situaciones marginales, frente a las situaciones como la muerte, el dolor, el sufrimiento o el mal. La religión tiene la función de una reafirmación del universo de significado frente a esas situaciones marginales, situaciones también de transición en la vida de las personas. Hay determinadas situaciones límite que los seres humanos vivimos y que la religión viene a ayudar a superar esos tránsitos, esas situaciones marginales, esas situaciones que están en los márgenes de la vida, ayuda a integrarlas, a centrarlos, a volverlos a hacerlas partícipes del orden de sentido que es necesario para la vida del ser humano, tanto individualmente como socialmente. Para que esas situaciones marginales se puedan que son cuestionadas en muchas ocasiones o que surgen, que irrumpen en la vida de las personas y de las sociedades, es necesario que sean integrados, como decimos, al nomos, al orden de sentido de la sociedad. Pero eso requiere la formación de estructuras de plausibilidad, un concepto que también nos ha acompañado a lo largo de toda la asignatura. Dentro de las cuales se realiza el conjunto de prácticas colectivas e interacciones confirmadoras de la realidad. Las estructuras de plausibilidad, como ya decíamos, son esos espacios dentro de los cuales se dan por sentada las definiciones de la realidad. La investigación en sociología, según Berger la entiende, y sociología de la religión, debe tener en cuenta cómo se producen esos espacios en los que se integran esas situaciones marginales en el todo del orden social.
El concepto de estructura de plausibilidad introduce una controvertida dicotomía entre situaciones de monopolio y pluralismo, que es lo que define las situaciones premodernas de las modernas. Eso lo hemos visto a lo largo de toda esta asignatura de una forma bastante repetida. La modernidad se asocia, por tanto, a la pluralización de las creencias, de las instituciones, es decir, los programas de vida, los programas para la actividad humana, valores y visiones del mundo. El individuo premoderno vivía en un mundo previsible, en un mundo dado por sentado. Estaba destinado a encarnar determinado rol e identidad y a reproducir un determinado estilo de vida, legitimado por la tradición, sin ambivalencias. El individuo estaba gobernado por el destino, es decir, el destino en ese sentido de tú nacías en una determinada clase social, en un determinado espacio geográfico, en el que, por tanto, estaba destinado a tener un determinado oficio, a casarte dentro de una determinada clase social, a cumplir con unas determinadas funciones sociales, y eso era invariable a lo largo de la vida. Por el contraste, el hombre moderno se encuentra sumergido en un mundo de opciones disponibles. Vivimos en un mundo plural y por lo tanto también es el individuo el que ya pasa de esa situación de destino a situación de elección. Debe elegir su propio camino, su propio hacerse en el mundo, pero en el cual las visiones del mundo no gozan, en ese mundo no gozan de la objetividad de la que gozaban en el periodo premoderno. Es decir, que de la cualidad de estar dadas por sentadas sin discusión. Esto lo hemos visto suficientemente en la asignatura y lo hemos tratado en muchísimas ocasiones. La pluralización propia de la modernidad conlleva la subjetivación y el debilitamiento de las realidades construidas, así como las crisis de las instituciones religiosas. La elección se vuelve un imperativo y la certeza que no puede proveer el mundo exterior debe encontrarse en la interioridad de cada uno, en una subjetividad que se torna más reflexiva y compleja. El imperativo ético, el imperativo herético, y aquí herético no tiene el sentido dogmático, sino el sentido original de la palabra, que es elección, consiste en eso, en que el individuo debe elegir cuál será su camino, el cual asistimos actualmente a la construcción de las identidades individuales y colectivas. Por ejemplo, pues todo está gobernado por ese imperativo herético. Por último, ya hemos visto también eso cuando hablamos de esa función de la religión como integración a las situaciones marginales, lo que Berger, siguiendo a Weber, denomina teodicea. La teodicea consiste en la legitimación de los fenómenos anómicos, aquellos fenómenos que amenazan el sentido, en la construcción de sentido de la sociedad. Es un medio de dotación de significado y mantenimiento del orden social. Esta visión funcional de la religión implica que los problemas que intenta resolver persisten más allá de la persistencia o no de la religión. Ante las crisis de la definición religiosa de la realidad, otras construcciones de significado deberán cumplir la función previamente asignada de lo religioso, es decir, la nomización. Si cae la plausibilidad de la teodicea cristiana, deberán surgir otras teodiceas. Pero será el propio Berger en sus libros, en sus obras más teológicas, las que pone de manifiesto que las teodiceas netamente seculares fracasan por su misma construcción, por su misma naturaleza, y que solo las teodiceas religiosas son capaces de construir esos órdenes de sentido integradores y permanentes. La segunda parte del dosel sagrado se dedica al análisis de la religiosa en la modernidad,
contiene bueno, y tiene el gran tema de la sociología de la religión, que es el tema de la secularización. En ese tema de la secularización ya hemos visto a lo largo de la asignatura cómo hay un cambio de paradigma en Berger, que el paradigma clásico de la secularización, que aparece en el Dos del Sagrado y en sus obras posteriores, hasta los años 90, en los que Berger cambia desde el paradigma de la secularización clásico hacia el paradigma del pluralismo, en lo que efectivamente la secularización no va a desaparecer, como ya hemos visto, sino que la secularización toma distintos tonos, distintos aspectos, y además